Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte de la novena clase, ¿cierto? Que hemos titulado La dogmática como autorreflexión. Veíamos algunos componentes, ¿cierto?, de la dogmática, sus características. Sobre todo nos interesa, evidentemente, en el contexto de este curso, destacar sus consecuencias sociales, sus consecuencias culturales, ¿verdad? Cómo afecta, cómo debiera determinar, cómo debiera responder, o sea, cómo debiera entrar en un diálogo con la experiencia religiosa de los sujetos y de las comunidades para seguir teniendo sentido, ¿verdad?, como actividad. Y en esta segunda parte vamos a hacer un recorrido por grandes momentos de la dogmática y cuáles son las principales consecuencias que tienen en la historia, ¿cierto?, del cristianismo, incluso antes, a partir del pueblo judío, y cómo se da en el presente, hoy, cuáles son los desafíos que tenemos para hoy, para la dogmática hoy, en el contexto además de un seminario que pretende ser, ¿cierto?, o pretende ocupar la función de autorreflexión de la Iglesia Presbiteriana de Chile, porque si ustedes van asumiendo lo que hemos hablado con anterioridad, claro, es al seminario presbiteriano al que le corresponde la función de la autorreflexión, de la dogmatización, ¿verdad?, de la sistematización doctrinaria, de la autorreflexión en torno a la creencia, ¿cierto?, y a la fe que experimentamos los sujetos que constituimos parte de esta iglesia. Entonces vamos a tratar de terminar con eso. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? ¿Cuáles son? Vamos a poner, analicemos, les invito a analizar arbitrariamente algunos grandes momentos de dogmatización que se producen. Hay un primer momento de dogmatización importante que se produce en el pueblo judío, que es toda la dogmatización que se produce en el exilio babilónico, por ejemplo, ¿cierto? Ahí hay un proceso de dogmatización importante. Ahí está el establecimiento, un primer establecimiento de un canon propiamente tal. Ahí la ley, según el relato, ¿cierto? Aquí Edras es fundamental, ¿verdad? Es establecida como un documento literario. Después del exilio babilónico, por lo tanto, se establece un texto, que es el texto que Edras, ¿cierto?, lee al pueblo, y que ya no son, y aquí esto es lo importante de la dogmatización, ¿verdad?, que ya no son eh, textos dispersos, ya no es una colección de textos, sino que es un conjunto, un volumen, ¿verdad?, una edición propiamente tal de esos textos, y que, muy importante esto entonces, que, como veíamos, es desarrollado por ¿quién? Por un clero, ¿verdad?, por un personaje específico, en este caso se sabe de Edras, ¿cierto?, que reunía estas tres condiciones que decíamos: económica, cultural y social. La verdad que el despertar religioso del pueblo en el periodo del exilio es muy importante. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros decíamos que surgía, si ustedes recuerdan? ¿Por qué surgía el dogma? ¿Por qué surge la necesidad de dogmatización? Básicamente por la necesidad exegética, perdón, apologética, ¿verdad? La gran pregunta del pueblo judío: ¿por qué? ¿Por qué el cautiverio? La respuesta necesaria a la vivencia judía de ese minuto es la respuesta de esa primera dogmatización. Ahí nace de alguna forma el judaísmo como doctrina, ¿verdad? De algún punto de vista el judaísmo hasta antes del cautiverio era práctica, ¿cierto? Era templo, era rito, era, ¿verdad? Lo vimos en las clases anteriores. Era una experiencia, era una relación con la divinidad, una concepción de lo divino. Todo eso en un conjunto de elementos. Pero después del cautiverio, en esa primera dogmatización, entonces se produce una sistematización. Estas tres cosas que hablábamos, ¿no? Si ustedes recuerdan, de la sistematización doctrinaria: la selección, la organización y la sanción. ¿Sí? Tres componentes fundamentales. Y esto primero es fundamental porque entonces le da a la religión judía un carácter particular. Se puede establecer ya como una religión con un canon específico, por ejemplo, ¿cierto? Se puede distinguir mucho más entonces lo que son las actividades heréticas o de grupos que se desprenden del camino recto que, digamos, dictamina la ortodoxia.
De tal forma que desde el punto de vista de la constitución del judaísmo como lo entendemos hoy, es fundamental, es fundamental. Todavía esa concepción está teñida o está reñida con respecto al Estado de Israel o la constitución de un Estado que viene de la época monárquica, ¿verdad? Viene esa reminiscencia de la época monárquica. Hoy en día aún, por ejemplo, los judíos ortodoxos mantienen esa permanencia del estudio de la ley, fíjense, en una dedicación exclusiva, o sea, sin trabajar o dedicado exclusivamente a esto, económicamente, socialmente, porque se les reconoce ese privilegio, y además culturalmente, porque tienen todo el bagaje y han permitido entonces la proyección del judaísmo original en su sentido primigenio hasta el día de hoy. Así que ahí tenemos un primer gran momento, ¿cierto?, de dogmatización, que responde, ¿cierto?, a ese post-exilio, que responde a la amenaza de la desaparición, porque lo que ocurre entonces en el exilio babilónico es esta amenaza que surge de la desaparición. ¿Qué pasa si dejamos de existir? ¿Qué pasa con la ley? Recordemos que para el judío, fundamentalmente, la existencia de la ley es lo que le da sentido al mundo. Esto es un concepto teológico muy interesante del judío. Y entonces se establece la ley, se dogmatiza, y gran parte de lo que veíamos varias clases atrás, gran parte de los grupos con que se encuentra el Señor Jesucristo durante su ministerio son grupos que vienen de esa dogmatización original, ¿verdad? Se genera un segundo proceso paralelo con este, digamos, de dogmatización, que ya lo veíamos también, que es entonces la autorreflexión, o sea, se dogmatiza un cuerpo y se empieza inmediatamente la dogmatización del dogma, y ahí entonces se desarrolla todo el proceso del comentario rabínico propiamente tal, ¿no? O sea, de cómo se va generando doctrina a partir del comentario del texto sagrado. Ese es un proceso típico, lo acabamos de ver en la primera parte de esta novena clase. Y ese proceso se echa a andar. Esa es una primera gran dogmatización que podemos encontrar. La segunda gran dogmatización viene con un proceso también dando cuenta del desafío. Fíjense, nuevamente el dogma, la dogmatización responde al desafío. Y este segundo momento de dogmatización, y vamos a ir recorriéndolos todos, pero quiero que vayan viendo cómo la estructura es la misma que se va produciendo. Respondemos al desafío. ¿Cuál es el desafío, el segundo desafío de este segundo gran periodo de dogmatización del pueblo judío? Bueno, lo estudiamos en la tercera clase de este curso, que es el proceso de helenización. Y aquí entonces, ya lo hemos conversado en otras clases, este ajuste, esta respuesta dogmática al proceso de helenización tiene dos claves fundamentales. Una, ya la hemos relatado cuando veíamos el mito, ¿cierto?, que es la confección de la Septuaginta. Esto es un cambio que para nosotros es muy difícil de entender, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a tener una Biblia traducida, ¿verdad? La Biblia no se escribió en castellano, en español. Sin embargo, esto es un cambio cultural fundamental para el mundo judío. Fundamental para el mundo judío. Llevar la ley, la escritura, el canon judío a la lengua griega es una revolución cultural en el pueblo judío. Todavía hoy los rabinos, los estudiosos judíos están estudiando las consecuencias de ese proceso. Ese proceso evidentemente transforma al mundo judío, tiene efectos contrarios. Por una parte, es rechazado en gran parte del judaísmo que se mantiene en Palestina, en Judea fundamentalmente, ¿cierto?, como ya lo hemos relatado en otras partes de este curso, pero tiene como consecuencia una revitalización fundamental de la diáspora judía. Porque la diáspora judía estaba expuesta en primera línea, estaba en la primera línea de fuego resistiendo y siendo penetrada totalmente por la helenización, ¿cierto? Entonces revitaliza el quehacer judío
permite entonces llegar a otros sectores, permite una nueva reconceptualización, ¿cierto?, de ese canon sagrado, permite ponerlo y llevarlo, ¿cierto?, a las necesidades del hombre y las necesidades existenciales del hombre en ese minuto, que es un heleno, o culturalmente, ¿cierto?, es helénico. Y ese proceso entonces tiene como corolario, si pudiéramos ponerlo en una persona, es la figura de Filón de Alejandría, ¿verdad? Este judío legendario entonces que lo que hace, fíjense que es el fruto final de este proceso, ¿cierto?, de respuesta o de dogmatización que responde a la helenización, que el fruto final entonces es la interpretación a partir de elementos platónicos y estoicos de el canon judío. Evidentemente que ese proceso es una dogmatización nueva, entran a jugar categorías nuevas en este doble proceso, digamos de paso, que una pequeña parte entonces es estoico. Sin embargo, este gran proceso de síntesis que genera esta nueva dogmatización helénica que genera Filón de Alejandría, que tiene su base en la Septuaginta, ¿verdad? Esta gran traducción permite entonces el desarrollo y la revitalización de la diáspora judía, genera reacciones encontradas o contradictorias en la judería palestina. Sin embargo, tiene influencias ya sea en su carácter secular o en su carácter cultural propiamente tal, por ejemplo en los saduceos, pero también en las interpretaciones religiosas de todo lo que son los esenios, ¿cierto? El platonismo está presente en los esenios muy fuertemente. En la diáspora esto se extiende, ya lo hemos dicho en otros momentos, pensemos que Pablo está hablando de la Septuaginta. En Tarso, propiamente tal, existía una de las universidades estoicas más importantes del mundo en ese minuto. Entonces, el impacto de este encuentro es fundamental y permite, y esto es lo que nos interesa entonces, y permite al judío de ese minuto, por lo menos al de la diáspora, que es la mayoría por lo demás, ¿cierto? Había más judíos en la diáspora que en Judea. Permite al judío de ese minuto dar respuesta a las interrogantes y a la crisis existencial que estaba viviendo. ¿Cómo se entiende entonces este sistema de creencias? ¿Cómo se entiende esta fe? ¿Cómo se vive esta fe en este mundo que es un mundo helénico? Y el trabajo, ¿cierto?, y la dogmatización de Filón de Alejandría logra entonces dar cuenta de este nuevo mundo en el que vive, responder al mundo. Pero claro, se van introduciendo elementos y aquí está el tema de la dogmatización. Esto es muy importante que podamos entender. Cada etapa de dogmatización incorpora elementos que no estaban presentes originalmente en los textos o en las interpretaciones originales. Eso es innegable. Eso es parte del proceso de dogmatización. De tal forma que también la dogmatización en esto tiene un proceso tremendamente contradictorio. Porque por una parte, pareciera, cuando hay una dogmatización, siempre la dogmatización tiene la misma justificación, siempre tiene el mismo objetivo, volver a las fuentes. Cuando tratamos de establecer doctrinalmente una verdad, cuando tratamos de establecer, ¿cierto?, desde el punto de vista teológico, ¿cierto?, una interpretación, siempre está ese intento de volver a las fuentes. Pero en la estructura sociocultural en la cual estamos tratando de volver a las fuentes, la verdad que para volver a la fuente tenemos que utilizar las herramientas que tenemos aquí y ahora. Y entonces, si vemos estos dos ejemplos, ya sea en todo el trabajo del exilio en Babilonia, como del mundo helénico posteriormente, en ambos casos entonces la dogmatización que pretende volver a los presupuestos originales, lo que hace es incorporar nuevos elementos que van generando un sincretismo. Incluso desde el punto de vista lingüístico, van apareciendo conceptos que no existen originalmente. Ese es el gran dilema que vamos a tener en los procesos de dogmatización. Ya tenemos un gran proceso de dogmatización que trae consecuencias importantísimas en Babilonia, ¿cierto?
y en la helenización entonces van a producirse otro tanto. Dos momentos fundamentales, ¿cierto?, de transformación. Y si seguimos un poco en la historia del judaísmo, un tercer momento de dogmatización importante, y fíjense que va a ser muy cercano a este segundo de Filón y de la Septuaginta respecto al mundo helénico, va a ser el proceso de dogmatización que se produce posteriormente a la caída de Jerusalén en el año 70. Se va a establecer el canon nuevamente, se va a volver a seleccionar, se va a establecer una escuela rabínica oficial, original, se van a dejar atrás, desaparece todo el problema que estaba, digamos, judío propiamente tal, desaparecen gran parte de los cuatro grupos, ¿se acuerdan que veíamos que eran los grupos que luchaban en la época de Jesús? Desaparece prácticamente el saduceo, se mezcla totalmente con la cultura y desaparece en la mezcla. El grupo celote no tiene más razón de ser porque simplemente exiliado. Recordemos que en Jerusalén se construye una ciudad totalmente nueva. Hay una prohibición del de vivir judíos en Jerusalén y en varias áreas de Judea. Así que el movimiento celote se desvanece totalmente. El esenio se va a extinguir, va a ser arrasado también por la dominación judía. Y entonces el judaísmo va a establecer esta nueva síntesis para vivir básicamente en la estructura farisaica. El partido fariseo de alguna forma es capaz de proyectar sobre la tragedia de la destrucción de Jerusalén, es capaz de proyectar el judaísmo, pero a través de un nuevo proceso entonces necesario de responder, bueno, ¿por qué nos ocurre esto de nuevo? Y este proceso es tan importante, tan fundamental en el judaísmo, que hay una reconfiguración tan grande dentro del judaísmo en esta nueva dogmatización que se produce, que el establecimiento de este canon, ¿cierto?, y de los comentarios rabínicos autorizados, todo el nuevo armado intelectual que se genera, por ejemplo, que esto es una novedad absoluta y da cuenta, lo estoy poniendo como un ejemplo de la nueva dogmatización que se produce en ese minuto, se genera un judaísmo que es el que conocemos nosotros sin templo, ¿ya? Y eso es muy interesante porque ese judaísmo en realidad se desterritorializa, se universaliza de alguna forma, y ahí vamos a tener las tensiones que existen hasta el día de hoy con respecto al judaísmo, ¿verdad? Ahí vamos a tener un gran tercer proceso que queremos analizar, por lo menos por ahora. Van a haber otros, después del Holocausto, por ejemplo, hay otro proceso también importante. Los procesos que se producen durante la Edad Media, hay un proceso importantísimo también que se produce en el judaísmo, en la época de Maimónides, por ejemplo, y otros. Cuando se rescata la corriente aristotélica dentro de la Edad Media, hay un proceso importante también dentro del judaísmo, no lo vamos a analizar, pero quiero que vean cómo la historia, ¿cierto?, y la forma religiosa va siendo marcada por grandes procesos de dogmatización, ¿sí? Eso es lo que estamos tratando de dilucidar en esta clase particular. Eso con respecto al judaísmo. En paralelo a este segundo y tercer proceso de dogmatización del judaísmo, sea el helenístico y el que se produce posterior a la destrucción de Jerusalén y a la destrucción del templo, nace el cristianismo, ¿verdad?, que es, de alguna forma también, un proceso de dogmatización del judaísmo, pero que se produce frente a un acontecimiento histórico que es el advenimiento del Mesías. Esto es importante poder conceptualizarlo de esta forma. Efectivamente, el cristianismo nace como, en rigor, si lo analizamos desde el punto de vista sociocultural, ¿verdad?, nace como una forma de judaísmo, ¿verdad? En eso hay un acuerdo general que incluso a los propios apóstoles hay evidencia bíblica de que a los apóstoles les costó mucho comprender que esto no era judaísmo, que era una religión distinta como entendemos nosotros el concepto de religión, ¿verdad? Estamos poniéndonos
analizando con nuestra mente la actitud o la actividad de los apóstoles, pero efectivamente hay una reconceptualización necesaria. ¿Por qué? Porque ante el advenimiento del Mesías se produce la necesidad de ¿qué? Del dogma, de la autorreflexión nuevamente, ¿verdad? De la sistematización doctrinaria. Bueno, ¿qué sentido entonces, por ejemplo, una de las discusiones fundamentales que tiene el judaísmo o el judaísmo respecto al cristianismo o viceversa, el cristianismo respecto al judaísmo del cual nace? ¿Cuál es el papel de la ley? Eso va a ser fundamental, ¿verdad? ¿Cuál es el papel de los gentiles? ¿Cuál es el papel de los ritos? ¿Qué pasa con el templo? ¿Qué pasa con todo eso? Llegó el Mesías, ¿qué pasó con todo eso? Y se produce entonces este primer proceso de dogmatización importante, que se produce en primer lugar por los apóstoles. Nosotros vimos, lo analizamos en la clase anterior, ¿cierto? Donde entonces ellos encuentran, en primer lugar, se organizan de tal forma que se dedican a esto, o sea, tienen el sustento económico, el sustento social, porque son reconocidos como los herederos y como los principales testigos, ¿cierto?, de Jesucristo y de su obra. Culturalmente tienen los elementos judíos para proyectarlo. Indudablemente que, desde el punto de vista cultural, la llegada de Pablo hace una diferencia fundamental. O sea, la historia del cristianismo y el desarrollo de los primeros años del cristianismo hasta Hechos 9 es un cambio fundamental, ¿verdad? La mirada cosmopolita, ¿cierto? La mirada helenística que trae Pablo, que ya viene helenizado, que es ciudadano de Roma, que es educado culturalmente, ¿cierto?, a los pies de Gamaliel, con un judío, pero que vive en una población y nace y crece en una población como Tarso, que es una población helenizada, donde vive una colonia judía. Es decir, hay un componente aquí distinto y se produce entonces, que ya lo veíamos, el primer proceso de dogmatización importante, que es el movimiento apostólico, ¿verdad? ¿A qué responde? Nosotros decimos, siempre la dogmatización responde a algo. ¿A qué responde? Responde a la necesidad imperiosa de entender la relación con el judaísmo. Esto es muy importante. El primer proceso de dogmatización del cristianismo se produce frente a la necesidad de responder a las relaciones con el judaísmo. Ese es su foco. Ese es el tipo de preguntas que se desarrollan en ese primer momento. Ya empieza a aparecer el futuro desafío. Pero ese desafío, y esto es muy importante, lo van a poder encontrar ustedes en alguno de los textos que van a leer, este desafío tiene un abrupto final precisamente con el otro momento que vimos en paralelo al judaísmo, que es la caída de Jerusalén. ¿Por qué? Porque esta gran respuesta que se produce en la primera acción dogmática del cristianismo frente al judaísmo desaparece prácticamente con la caída de Jerusalén, y porque, y esto lo veíamos en algún minuto también, y porque la evidencia nos indica que en realidad el judío de la diáspora, el prosélito de la diáspora, ¿se acuerdan?, el temeroso de Dios de la diáspora, está bastante más abierto a entender el cristianismo, ¿cierto?, y las doctrinas que profesa, mucho más abierto que el judío de Judea, el judío, digamos, que se mantiene en Palestina, más ortodoxo. De hecho, si analizamos, vuelvo a repetir, socioculturalmente esa situación, nos vamos a dar cuenta que en realidad el judaísmo o el impacto del cristianismo en ese judaísmo de Judea es prácticamente inexistente, ¿ya?, en términos numéricos y en términos del impacto cultural que genera en ese grupo. Es la diáspora donde esto prende, vamos a decirlo así, ¿verdad? De tal forma que esa primera dogmatización que responde al mundo judío, ¿cierto?, es inmediatamente y abruptamente terminada con la caída de Jerusalén. Y con la caída de Jerusalén entonces se abre un nuevo proceso de expansión para el cristianismo, se empieza a desarrollar como una religión propiamente tal, ya con una dogmática, que es esta primera dogmática establecida,
que son en el fondo, vamos a decirlo así, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esa es la primera gran dogmática del cristianismo, en los términos que estamos planteándolo, ¿verdad? O sea, ¿qué hay en el Nuevo Testamento? Hay una selección, ¿verdad? Una selección, una organización y una sanción. Y se abre al mundo, se echan a andar todas las fuerzas misioneras del cristianismo, y entonces el cristianismo tiene que empezar a luchar contra el paganismo. O sea, cuando el cristianismo se abre, conjuntamente con la caída de Jerusalén, explota, ¿cierto? Invade el mundo, pero a la vez que invade el mundo, entonces el cristianismo tiene que luchar contra el paganismo, que está representado, en primer lugar, claro, por las religiones paganas, ¿cierto? Lo vimos en algún minuto, las religiones de los misterios, el mitraísmo, ¿cierto? El culto de Osiris, distintos cultos que existen en ese tiempo, el orfismo, el culto orfita, que va a ser muy importante, ¿cierto? Y entonces tiene que responder a eso. Pero no solamente tiene que responder a eso, sino que tiene que responder a infiltraciones que se producen, a influencias que todo ese mundo pagano empiezan a producir sobre el cristianismo. Entonces, nuevamente, la dogmática responde, siempre la dogmática responde a un desafío. Y el desafío al cual responde la dogmática en ese minuto es a las fuerzas del paganismo y, de alguna forma también, a la infiltración que estaba teniendo, ¿cierto?, de grupos que son sectarios, de interpretaciones, ¿cierto?, que se están produciendo en el minuto. Pensemos, por ejemplo, esto es muy decidor de lo que estoy pensando, de lo que estoy diciendo. Pensemos que el primer establecimiento de un canon de las Sagradas Escrituras que se produce, no se produce al interior del cristianismo puro, el cristianismo que nosotros entendemos como la vertiente original, sino que se produce por parte de Marción, que es un hereje, ¿cierto? De donde viene el marcionismo, ¿cierto? La herejía marcionita. El primer antecedente de un canon que se produce es el de Marción, y el canon cristiano responde al canon de Marción. Fíjense ustedes, responde al canon de Marción, es decir, nuevamente el canon cristiano responde a un desafío. ¿Cuál es el desafío? La herejía. Y ese va a ser entonces todo el segundo periodo de dogmatización del cristianismo. ¿Quiénes van a ser aquí los elementos rectores de este nuevo proceso de dogmatización? Básicamente los padres de la Iglesia, los que conocemos, Ireneo, Tertuliano, ¿cierto?, Jerónimo. Orígenes realiza un proceso de síntesis, ¿cierto? Dice, Orígenes es para el cristianismo lo que Filón de Alejandría fue para el judaísmo. Es decir, Orígenes hace la helenización total del cristianismo en su dogmática. El cristianismo empieza a asumir entonces parámetros para explicar esto. ¿Cómo explica la Trinidad, la persona de Cristo, uno de los primeros problemas que hay que resolver? ¿Cierto? Así como la primera etapa responde a las relaciones con el judaísmo, la segunda es la figura de Cristo. Y ahí tenemos entonces toda la labor de los padres de la Iglesia, que tienen, ¿cierto?, el componente económico, o sea, son mantenidos para eso, son sabios que se mantienen para eso, tienen el componente social porque son reconocidos en eso, y tienen el componente cultural, que en este caso está dado por las doctrinas platónicas en general, ¿verdad? Y estoicas también en menor medida, o sea, todo el mundo helénico. Y ellos generan entonces el primer canon, que es el canon más o menos que nosotros mantenemos hasta hoy, ¿cierto?, con algunas diferencias o agregaciones que se fueron después produciendo en otros procesos. Recordemos que el Apocalipsis, por ejemplo, de Juan es muy reciente, que en esa época no se mantenía en el canon, pero con respuestas helénicas. Entonces, cuando pensamos en la figura de Cristo, ¿cómo se responde? Bueno, se responde con la doctrina de la Trinidad, pero para explicar la Trinidad hay que pensar en hipóstasis, pero hipóstasis es un concepto griego. Hipóstasis es un concepto griego. La concepción de Cristo como logos es un concepto totalmente griego.
helénico totalmente. Pero logra esa dogmatización entonces responder y generar ya una ideología, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que se producen ahí? Ya la escritura no se produce en escritura, sino que se produce nuevamente, una interpretación de la escritura, es una dogmatización del dogma. ¿Cuál es la primera dogmatización del dogma? Los credos. Los credos, ¿cierto? Y los concilios. Acuérdense que entonces los credos, ¿cierto? Y los frutos de los concilios se conocen como los símbolos. Hay una intelectualización del símbolo, lo veíamos cuando veíamos la clase del símbolo, se intelectualiza el símbolo. De tal forma que hay un nuevo proceso. Y este proceso entonces que tenía esos componentes no logra evadir todas las influencias helénicas, no logra evadir todas las influencias, digamos, que está enfrentando del paganismo, y se produce entonces todo lo que es el segundo proceso, que se echa a andar, el cristianismo adhiere con el Estado y se genera ahí lo que todos más o menos conocemos, hasta llegar a la situación que encuentra la Reforma Protestante. Interesante. Y la Reforma Protestante entonces va a ser un nuevo proceso de dogmatización. También con el interés de volver, también con el interés de limpiar, pero también con los medios y elementos que tiene socioculturalmente a disposición. Y ahí vamos a tener entonces toda la grande obra de los reformadores en primer lugar, ¿cierto? Que establecen entonces, y aquí evidentemente que la figura de Calvino es fundamental porque es el primero que, incluso mucho más que Lutero, hace esta labor en la institución de la religión cristiana, ¿no? Selecciona, sintetiza y sanciona la estructura doctrinaria del protestantismo naciente. ¿Tiene elementos culturales de su tiempo? Evidentemente que los tiene, como toda dogmatización. Pero logra un nuevo impulso. ¿A qué responde esa dogmatización? Bueno, a la corrupción total de la Iglesia. De este punto de vista, el protestantismo es una respuesta a la corrupción de la Iglesia. Y desde ese punto de vista el protestantismo, lo vamos a ver la próxima clase, está marcado, podríamos decir en términos modernos, está marcado genéticamente por la lucha en contra de la corrupción, la lucha en contra de la tradición como corruptora, la lucha en contra del poder, la lucha en contra de la idolatría. Esa va a ser la marca a fuego. Por eso es que el movimiento protestante tiene tantos componentes proféticos. Lo hace con sus herramientas, lo hace con las armas que tiene socioculturalmente. Por eso que hay mucho de silogismo, por ejemplo, ¿verdad? Mucho silogismo. Son las armas que tiene en su minuto. Pero vuelve a rescatar la escritura, vuelve a hacer un análisis del canon. Qué interesante esto. Fíjense ustedes la importancia a veces no advertida hoy en día. Hay muchas versiones de la Biblia. La revisión de la Reina Valera es la revisión que responde inmediatamente como fruto de ese primer momento de la Reforma Protestante a la revisión del canon, a la revisión del texto original. Y eso es el tremendo impacto que tiene la Reforma. ¿Por qué estamos extendiéndonos tanto en esto? ¿Cuál es la importancia de esto? Y con esto quiero terminar esta clase. En que ustedes se están formando como teólogos. Por lo tanto, ustedes están llamados a ser y ser parte de este proceso de dogmatización. ¿Qué es lo importante entonces? Lo importante es que ustedes asuman la responsabilidad de la autorreflexión de nuestra congregación. Y así como cada una de las autorreflexiones ha respondido a un desafío, por una parte, y ha dado respuesta a las necesidades espirituales del pueblo de Dios, que ustedes siempre entiendan desde el punto de vista sociocultural que si ustedes no comprenden hoy el desafío al que se enfrenta la Iglesia en la actualidad
y cuáles son las necesidades espirituales de las congregaciones de las que ustedes forman parte, es imposible tener una actividad dogmática fructífera. Ustedes están siendo parte, y eso también es parte de la responsabilidad que tienen que asumir. Están pasando a formar parte de un grupo social específico, que es el grupo llamado económica, social y culturalmente a hacer esta labor de autorreflexión. Y eso no supone un privilegio, supone una responsabilidad con el pueblo de Dios. La dogmática no tiene un fin en sí mismo, nunca lo ha tenido. Y sí, hemos analizado todos estos ejemplos históricos para demostrar que nunca la tuvo y nunca la tendrá. La dogmática responde como un proceso autorreflexivo a las necesidades del sistema sociocultural al cual pertenece. La reflexión teológica no puede apartarse de las necesidades y de las vivencias concretas del pueblo de Dios hoy. Por eso es tan importante el quehacer teológico hoy. Por eso es tan importante asumir la responsabilidad social, cultural, espiritual que ustedes tienen y que están asumiendo en estos estudios frente al pueblo de Dios. El dogma tiene efectos sobre la estructura sociocultural. El dogma tiene efectos sobre nuestra iglesia. Y ustedes están llamados a esa labor. El Señor quiere bendecirlo en esta labor. Y que a través de cada una de las clases, cada una de las experiencias de aprendizaje que ustedes puedan tener en este seminario, puedan acercarse a este desafío de responder al mundo, responder al tiempo en el que vivimos y dar respuesta a cada uno de los hombres que está esperando una reflexión de cada uno de nosotros.